Dios le bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Los saludo en la paz de nuestro Señor. Un día más que podemos compartir una palabra del Señor, una reflexión. Quiero darle gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Quiero bendecir a cada uno de mis hermanos que va a tener la gracia de nuestro Señor Jesucristo de poder compartir conmigo esta palabra. Estamos en un momento bastante crítico a nivel internacional, podríamos decir, porque en todos lados están ocurriendo cosas que están de algún modo afectando a la vida del ser humano. Aquí en Latinoamérica podemos ver el desarrollo de un espíritu fuerte que está moviéndose sobre toda lo que es Sudamérica. Y nos encontramos con diferentes tipos de pensamientos desde el ser humano hacia la situación que vivimos. Estoy hablando dentro del ámbito eclesiástico, obviamente, porque la gente que no tiene a Dios va a pensar de una forma, y nosotros que conocemos el Evangelio tenemos otro tipo de pensamiento. Más dentro del ámbito eclesiástico tenemos también diversidad de pensamientos. Esto es consecuente de que el grado espiritual de cada uno no es igual. No hay una línea espiritual en la que todo creyente puede aferrarse, no porque no quiera, sino porque a veces no puede. El problema más grave que tenemos, amados hermanos, tiene que ver con que la espiritualidad de cada uno trasciende, diferentes niveles, por el hecho de que la fe no es la misma para todos. Hay personas que, como Pedro, van a creer y van a tener una fe corta, pero al menos van a caminar sobre el agua. Hay personas que se van a quedar en la barca, su fe, sí, ellos creen en el Señor, todo, pero se quedan dentro de la barca, no salen de la barca. Entonces tenemos diferentes tipos de fe. Y yo quiero hablar hoy acerca de la fe que tiene que ver con salir del asedio con que hoy Sudamérica está sumergido. Cuando hablo de Sudamérica hablo de Colombia para abajo, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, las Guayanas. Estamos inmersos bajo un principado que tiene a la iglesia, al igual que al mundo, a la iglesia, bajo un yugo que la iglesia no puede salir. Este principado trae pobreza, miseria, escasez. Tenemos hermanos, hermanas que padecen de algún modo este tipo de aflicción, de tener falta de bienes en su hogar, de no llegar a fin de mes siempre estando luchado, siempre estando ahí expectante de lo que va a ocurrir. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque nosotros, como hijos de Dios, somos hijos de la promesa. Nosotros, como hijos de Dios, no podemos vivir lo que Egipto vivió. Entonces hay algo que nos hace que nosotros no podamos salir de ese letargo demoníaco que nos trae y se posiciona en nosotros de tal forma sobre nuestras vidas, sobre nuestra economía, que no podemos salir de allí. Entonces vamos a tomar una lectura de algunos versos bíblicos y luego vamos a estar exponiendo esta palabra conforme a lo que el Espíritu Santo nos dé. En el libro de Ageo, en el capítulo 1, comienza diciendo
las Escrituras y tomo lectura en el nombre de Jesucristo. Dice: el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas, mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les ha pasado. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes y traigan madera. Reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechar abundantemente, pero fueron pobres. Cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de reconstruir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas, una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Es palabra de Dios. El profeta Ageo está declarando una palabra a Israel, a Judá, y le está diciendo que los causantes del hambre, los causantes de la necesidad, de la falta de buena producción, de buen fruto, era la misma gente, eran los mismos israelitas, los mismos judíos. Ellos mismos habían provocado a Dios de tal modo que se habían secado los manantiales del cielo para regar la tierra, que se había endurecido la tierra para dar fruto. Pero los causantes eran ellos. Entonces nosotros estamos viviendo un tiempo, de igual modo en este tiempo que vivimos, la iglesia no tiene el fruto que tendría que tener conforme lo que está escrito aquí, conforme lo que dicen las Escrituras. No tenemos el fruto por causa de nosotros mismos. Nosotros somos responsables de lo que está ocurriendo. Cuando comenzó la pandemia, el Señor me habló tan clarito y me dijo que esto era por causa del liderazgo de la iglesia. Porque el liderazgo de la iglesia se preocupó más por ellos mismos que por la casa de Dios, que por la iglesia del Señor. Porque el pastorado no se ocupó de ir a buscar a la oveja perdida, de ayudar a la perniquebrada. No, sino que utilizó la grosura de las ovejas para alimentarse, para llenarse de dinero, mientras el pastor, el apóstol, el profeta se llena de dinero, la iglesia está pasando hambre. El hermano que trae su diezmo, el hermano que trae su ofrenda pasa necesidad, mientras que el pastor está lleno de grosura. Entonces Dios dice, por causa de eso, es que la pandemia vino sobre este lugar. ¿Qué hizo la pandemia? Le cerró las iglesias. ¿Qué hizo la pandemia? A través de estar encerrados en la pandemia, en las redes sociales se predicaba el evangelio, y Dios a través de esa prédica trajo a lo que Él quiso. Se volvió más gente a Cristo en la pandemia que todos los evangelismos que han hecho en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios mismo fue a buscar sus ovejas. Porque se cansó de los que lucran con el evangelio. Se cansó de los que hacen mercadería del pueblo de Dios.
Entonces en esta hora Dios trae un mensaje profético para tu vida. Y no quiero que tomes esto como que es para el pastor, no, y para vos también. Porque por causa de esta situación, dejaste de hacer lo que era correcto. Ya no llevas tu diezmo, ya no llevas tu ofrenda, tu siembra, ya no lo haces. Ya no tenés una siembra misionera. Porque no, porque el pastor me robó, porque el pastor hizo esto. El pastor va a dar cuenta por lo que hizo, el apóstol va a dar cuenta por lo que hizo, pero vos también, porque vos te paraste a la misma altura que aquel que robaba, porque vos también robás. La Biblia dice en el libro de Malaquías: traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa y probadme. Si no abriré la ventana de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Eso es ley. Pero yo vivo bajo la gracia. Ok, vamos más atrás. Antes de que Moisés recibiera las tablas de la ley, 400 y pico años antes, Abraham recibe la revelación del diezmo. Abraham recibe a través de Melquisedec, quien simbólicamente representa a Cristo, recibe por gracia la revelación del diezmo. Y la Biblia dice que nosotros en Cristo Jesús retomamos las promesas de Abraham, quien fue padre de la fe, y siendo Cristo el autor y consumador de esa fe. Usted por fe en Cristo Jesús retoma, se hace poseedor de las promesas a Abraham. Dentro de esas promesas a Abraham está el diezmo. En el libro que llaman apócrifo de Melquisedec, el primer compendio se llama el libro del vaso, y la autoría es de Abraham. Y Abraham relata cómo fue que él va a liberar a su sobrino Lot cuando fue prisionero, cuando hubo la guerra aquella en Sodoma y Gomorra, que lo toman prisionero. Cómo Dios le da la orden para que vaya. ¿Cuándo Dios le da la orden? Cuando Abraham se pone a adorar en el altar que había construido. Y Dios le da una orden. Dios le dice en el espíritu que tome un vaso, un jarrón, que lo llene hasta la mitad de aceite, que ponga lo que nosotros llamaríamos una mecha hecha de lana, que lo tape y que prenda el fuego, saque fuego del altar y encienda esa mecha, y que vaya a rescatar a su sobrino Lot con eso. En Génesis no explica cómo fue el tema de la salvación que hizo sobre Lot, pero en el libro de los vasos sí lo hace. El tema es que hay un proceso en que él debía mantener la llama encendida sin que se le apague hasta que llegue a donde estaba su sobrino Lot, donde lo tenían prisionero. Y él lo logra, por eso él se convirtió en el padre de la fe. Él logra hacerlo, llegar allí. Cuando él lo logra, se unen a él toda su casa y logran, como cuando relata, cuando Gedeón rescata con 300, derrota al ejército. Lo mismo ocurrió con Abraham. Sobrenaturalmente Dios hizo que venciera y rescatara a Lot y rescatara todas las cosas, y que los que habían atrapado a Lot huyeran. Cuando Abraham vuelve con todo ese botín, se encuentra con Melquisedec.
Y Melquisedec lo bendice. Y cuando lo bendice le entrega el mismo jarrón que él tenía, que había estado con la llama encendida, lo vacía y se lo llena de perlas preciosas. Y Melquisedec le dice a Abraham que esas perlas son almas, que le entregue a cada uno una perla que será un alma salva. Escuche esto. Pero le pide que le dé el 10% de esas almas, de esas perlas. El diezmo. Cuando Melquisedec le pide a Abraham esto, Abraham automáticamente le da el 10% de las perlas destinadas para Melquisedec. Escuche esto. Y le da el diezmo de todas las cosas. Entendió que había algo poderoso en ese diezmo. Se le reveló ese diezmo a Abraham y él entendió que si Dios pedía el 10% de las almas, cuánto más el 10% de las cosas naturales para que se abran las ventanas de los cielos, como luego 400 años más tarde lo declaró por la ley. Confirmó por la ley lo que había sido revelado a Abraham. Entonces los ignorantes cuestionan cosas que son, no porque yo estoy bajo la gracia, porque si estás bajo la gracia diezmá por revelación en que sea, pero hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué se cierran los cielos de bendición para el pueblo rebelde, mezquino? Porque no hace lo que es correcto. Porque nosotros debemos seguir. Jesús dijo, el que en mí, yo quiero que presten atención a esta palabra, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. No dice el que cree en mí. Presta atención. Dice el que en mí cree. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo tiene que creer. Ahora. No, pero si fue... No. Una cosa es que vos creas a Dios y vayas a los pies de Cristo. Otra cosa es que vos le creas a Cristo, estando en Él. Cuando vos estás en Cristo y le crees a Él, dice, las obras que yo hago, también las hará. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Escuche esto. ¿Cuál fue la obra de Jesús? La obra de Jesús no fue salvar almas. No fue hacer milagros. No fue echar fuera demonios. La obra de Jesús fue recuperar la soberanía de Dios, lo que se había perdido. En el huerto del Edén se perdió la soberanía de Dios. Adán y Eva perdieron la soberanía del Dios único. Salieron fuera de la cobertura de Dios y ahí tuvieron que luchar por fe. Usted sabe que la fe nació por la desobediencia de Adán y Eva. Porque mientras estaban en el huerto no necesitaban de fe, porque la soberanía de Dios era absoluta. Ellos creían porque estaban en comunión continua con las cosas de Dios. Pero cuando fueron echados fuera del huerto, fuera de la cobertura, necesitaron fe para poder acercarse a Dios. Ellos, mientras estaban llenos continuamente de esa fe, no podían verse desnudos porque su fe los llevaba a lo espiritual y no a lo natural. Pero cuando salieron fuera del huerto tuvieron que luchar por esa fe. Entonces empezaron a ver las cosas naturales más que las cosas espirituales. Se dio vuelta a lo que vivían en el huerto. En el huerto su vista era solamente espiritual. Ellos veían cosas espirituales. Por eso Eva no tuvo temor de la serpiente que hablara, porque ella veía espiritual, no veía natural. En lo natural era una serpiente. Escuche esto. En lo natural era una serpiente.
pero en lo espiritual era Lucifer. Era el ángel de luz caído. Él no perdió su apariencia. Nosotros dibujamos al diablo como con cuernito y con una colita y todo de rojo. Nosotros somos. Pero él no perdió su apariencia. Él siguió siendo el ángel. Ella cuando lo vio, se confundió con él. Ella confundió a un ángel verdadero de Dios con Lucifer. Lucifer la engañó. Obviamente que hubo otros factores que no vienen al caso. Entonces, nos encontramos con que cuando el hombre pierde el huerto, perdió la cobertura, y esa cobertura implicaba fe. Fuera del huerto tuvo que luchar por esa fe. ¿Qué es lo que hacemos nosotros hasta el día de hoy? Pero el que está en Cristo y le cree a Cristo, tiene que hacer las obras de Cristo. Y la obra de Cristo es recuperar la soberanía junto con Él. Eso implica que a nosotros se nos revele el reino por la fe, que se nos revelen las Escrituras por la fe, que todo, aleluya, absolutamente todo tenga que ser por la fe, la cual demostró Jesús yendo a la cruz, la cual demostró Jesús estando en el huerto del Edén, en el huerto de los olivos, Él lo demostró. Él demostró su fe, porque la fe se demuestra. Si usted dice, yo tengo fe de que Dios va a levantar al paralítico, y el paralítico no se levanta, si usted no camina hacia Él y lo levanta por la fe, Él no se va a levantar. Dios puede hacerlo, pero yo estoy haciendo un ejemplo para que podamos entender. Dice las Escrituras en profundidad que cuando Moisés llega al mar y se encuentra rodeado por el ejército por un lado y el mar por el otro, cuando comienza a clamar, dice que Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Pero Moisés no solamente dijo eso, sino que Moisés fue el primero en salir caminando hacia el mar. Y dice la historia que hasta que Moisés no estuvo a punto de pisar las aguas no se abrieron. Porque la fe es una acción. Nosotros hablamos de Pedro que se hundió, ok, pero Pedro se hundió habiendo caminado mucho sobre las aguas. ¿Y cómo sé esto? Porque dice que ellos veían a Jesús como si fuera un fantasma, significa que estaba lejos, más de 100 metros de la barca. Porque en la noche en el mar se refleja y hay luz. Para que no lo puedan ver y lo confundan gente que estaba habituada al mar. Para que hubiera temor, había algo espiritual en el ambiente. Y Jesús estaba bastante retirado. Pero cuando Pedro le dice, manda que yo vaya, y Jesús le dice, ven, automáticamente fluyó el lavar de Dios espiritual. La palabra, ven, fue sobre lo que Pedro caminó. Cuando Pedro comienza a caminar, dice que comenzó a mirar y ver las olas y el movimiento del agua y el viento y todo esto. Dejó de oír la palabra que había sido soltada sobre él para oír el sonido del viento y del mar. Ahora, dejó de oír la palabra sobre la cual caminaba para oír los rudimentos del mundo. Así nos pasa a nosotros muchas veces y por eso dejamos de hacer cosas, porque dejamos de oír la voz de Dios para oír la voz del mundo. Entonces ocurre que echamos en bolsillo lleno de agujeros lo que creemos, todo lo que podemos producir se nos va de las manos como el agua, porque hace tiempo que dejamos de oír la voz de Dios para oír la voz del mundo. Ahora, consecuentemente, nos hundimos en las aguas de la vida. Nos hundimos. ¿Por qué? Porque dejamos de oír la voz de Dios. Cuando usted deja de oír la voz de Dios, usted comienza a cuestionar lo que Dios dice. Hola.
Cuando usted deja de oír la voz de Dios, usted comienza, bendito sea el nombre de Dios, usted comienza a cuestionar lo que está escrito, comienza a cuestionar a su hermano, comienza a cuestionar a su pastor, comienza a cuestionar al predicador, comienza a cuestionar a quien sea. ¿Por qué? Porque usted está oyendo la voz del mundo y ya dejó de oír la voz de Dios. Yo le voy a decir algo, el que oye, aleluya, el que oye el rugido del león no puede amedrentarse por el aullido de una hiena. Si usted estuviera oyendo a Dios, a usted no le daría temor el mundo, los procesos del mundo, las cosas naturales que pasan, terremotos, huracanes, no tendría temor. Pero tenemos las costas, aleluya, de la tierra temerosas por los tsunamis. Tenemos gente temerosa porque en cualquier momento un terremoto abre la tierra. Tenemos gente temerosa por la pandemia. Tenemos gente temerosa por lo que vendrá, por el hambre. Tenemos gente temerosa. Todo el mundo está bajo el temor y la iglesia también, porque la iglesia dejó de oír la voz de Dios. Esperan cosechas abundantes, pero fueron pobres. Pobres de espíritu, no. Pobres económicos, pobres de mentalidad, ignorantes en cuanto a la buena palabra y la revelación de Dios, ignorante a la voz de Dios, sordos para oír, tardos para oír, porque teniendo oídos no oyen, teniendo ojos no ven. Entonces Dios no los puede salvar, Dios no puede bendecirte, sanarte. Yo vengo a decirte en esta hora, en el nombre de Jesucristo, que es menester que comiences a evaluar tu situación espiritual en este orden. ¿Por qué? Porque Dios está ataviando a la novia, está preparando a la novia para el encuentro con el Cordero. Y todo aquello que sea mancha en el vestido de la novia va a ser quitado. Y esa mancha representa a los que no han creído, a los que no han caminado por fe, a los que vienen cuestionando las cosas de Dios. No para el mundo, porque el mundo, al igual que el ladrón que estaba a la derecha del Señor, se arrepiente en el momento y se va con Dios. Pero usted y yo, que llevamos años en el Evangelio, que llevamos tiempo de conocer la palabra escrita, la Biblia, y de tener supuestamente un encuentro con Dios y conocer la palabra viva, Cristo. Supuestamente tendríamos que ser maestros, como dice aquí en la palabra, en el libro de Hebreos, vaya conmigo allí, en el capítulo 5 de Hebreos. Quiero que usted lea conmigo esto, porque le va a ser de gran bendición. Dice la Biblia, en el capítulo 5, verso 11, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar sobre todo, porque ustedes son torpes espiritualmente, y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que ya son maduros, los que por fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Tenemos una iglesia inmadura, una iglesia que no ha entendido. La pregunta que yo quiero formularle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hoy a usted: ¿qué tipo de evangelio usted está recibiendo o usted ha creído? Ayer puse en las redes, puse en un estado
que si tú no eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, alguien que verdaderamente tu evangelio, si tu evangelio que predicas no transforma vidas, tú eres solamente un político, un politiquero que vende una religión. Hubo un cuestionamiento de gente, porque para cuestionar son mandados a hacer. Un cuestionamiento tremendo de la gente, hablando, diciendo que no, que el que transforma es el Espíritu Santo, que Dios es el que hace la obra. Pero y claro que Dios hace la obra. Claro que es Dios. Pero ¿y para qué crees que llamó a un pastor? ¿Para qué crees que llamó a un apóstol, a un profeta? ¿Para qué lo llamó? ¿Para estar de adorno? Es a través de la boca de los siervos, de los creyentes, que el Espíritu Santo obra. Es a través de la boca de los creyentes que Dios hace milagros, transforma vidas. Pero si no habla, ¿cómo? ¿Cómo? Si en Romanos dice, si nadie les predica, ¿cómo van a oír? ¿Cómo van a creer? Hay tanta gente ignorante y cuestiona. ¿Sabe quiénes cuestionan? Los que no tienen ni idea del Evangelio. Son ignorantes. Son gente que si viene Cristo se van al infierno por ignorantes. Pero viven cuestionando. Y se hacen llamar cristianos, profetas, pastores, evangélicos. ¿Cuál es tu fruto? ¿Dónde está el fruto? Cuando yo te diga, ¿cuál es tu fruto? A ver, ¿qué fruto vas a tener? No, yo cuestioné al profeta, cuestioné al apóstol. Te vas a ir para allá, para abajo, mi hermano. A menos que cambie tu mentalidad, vos te vas para abajo. Y yo te lo digo para que reflexiones y seas salvo. Tenés que ser salvo. Pero creé, hermano, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Él se sacrificó por la fe, para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Yo quiero que presten atención acá porque estoy terminando. Él se sacrificó por esa fe, para que nosotros no tengamos que hacerlo. Pero que nosotros no tengamos que hacerlo no significa que no lo hagamos. Hola. Ojo, cuando usted ayuna, es un sacrificio, es una ofrenda de sacrificio. Cuando usted ora, es una ofrenda de sacrificio. ¿Por qué? Porque a la carne no le gusta ayunar ni no le gusta orar. Cuando usted trae su ofrenda y su diezmo, es una ofrenda de sacrificio. ¿Por qué? Porque usted se quita de lo que usted necesita por la fe, para darle a Dios. Dios no necesita tu dinero ni el mío. Pero la acción es la que formula el carácter de amor que tengas hacia Dios o no. Cuando tú le llevas una rosa a tu esposa o a tu novia, no va a ser más ni menos mujer porque le des una rosa. Pero sí le estás diciendo lo que hay en tu corazón en una demostración carismática hacia tu esposa o hacia tu novia. Le demostrás cuánto demás, porque vos cuando tenés una rosa, buscás la más bonita, la mejor para dársela, porque querés expresarle cuánto le amás. Por eso cuando venís al alfolí y traes 2 monedas, teniendo para darle, le das 2 monedas. No venga, no, porque la viuda no tenía más que 2 monedas, pero vos tenés más. Entonces es como cuando le llevas a tu esposa, en vez de llevarle una rosa, le llevas un pimpollo marchito, todo arrugado. Eso no demuestra tu amor, demuestra tu desprecio. Eso es lo que vos haces con Dios cuando vas al alfolí. Hola, tomá, recibilo. Eso es lo que haces con Dios cuando vas al alfolí. Cuando declarás que lo amás tanto, pero le das lo que te sobra, las migajas. Sí, pero Dios no lo recibe. No, tranquilo. La Biblia dice que los ministros, Dios es nuestra herencia. No tenemos herencia de los creyentes tienen su herencia. Nosotros no. La de nuestra es Dios. Cuando vos le das a Dios es la herencia que Dios nos da a nosotros. Hola. Pero eso es tierra, papa de otro costal, vamos a decir. Vamos a dejarlo ahí. ¿Usted me entiende? Entonces, amado,
Anhelás mucho, esperas mucho y no recibís nada. El problema es por ti, porque se cerraron los cielos por tu causa. Porque dejaste de hacer lo bueno, porque viste que los demás hacían lo malo, vos dejaste de hacer lo bueno. En vez de seguir haciendo lo bueno, no, te pusiste a hacer lo malo junto con el otro. Reflexioná sobre esto. Reflexioná sobre esta palabra. Que la paz de Dios sea contigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir esta palabra. Desde Barranquilla, Colombia, soy el profeta Hugo Urquiza. Que la bendición de Dios sea contigo. Paz.